En este canal hemos hablado siempre de que la historia es cíclica porque siempre se repite cuando no se conoce. A pesar de haber nacido en dos épocas y regiones diferentes, Rodrigo Chávez y Julio César son dos caudillos con muchos elementos en común, a pesar de lo inesperado de las conexiones históricas. En el primer episodio conocimos cómo ambos líderes empezaron desde abajo hasta llegar al poder, mientras que en el segundo vimos cómo se comieron la bronca en temas económicos, de seguridad y alianzas con otros sectores para aprobar sus proyectos de ley y políticas públicas. En el episodio de hoy veremos cómo ambos gobernantes disruptivos dieron la batalla por la narrativa y la verdad, por lo que, si esto te interesa, te recomiendo conseguir una picarita y una bebida para iniciar el viaje. ¿Preparados? Para empezar, veremos en varias secciones cómo Rodrigo Chávez y Julio César buscaron dar la lucha por tener una narrativa popular a su favor. Porque cuando se es un líder disruptivo, el sistema político tradicional, aunque decadente, siempre buscará hacerte la vida imposible para evitar la transición a algo mejor. Pero repasemos cómo llegaron Julio César y Rodrigo Chávez al poder. La República Romana era una potencia en ascenso después de conquistar el mundo griego y estados rivales como Cartago, pero a pesar del crecimiento, la prosperidad y las glorias de las conquistas, la sociedad romana era muy desigual y no todos gozaban de oportunidades ni de los beneficios de esa expansión. Los principales grupos de poder en la Roma eran los óptimes de corte conservador, que eran partidarios de la tradición y de concentrar el poder en el Senado, mientras que en lo económico defendían una economía de mercado primitiva donde los grandes terratenientes usaran su poder para capturar las instituciones con el fin de evitar el surgimiento de nuevos emprendedores competidores o impedir la romanización de los pueblos conquistados. Por su parte, sus rivales eran los populares, que proponían una economía de protomercado con mayores elementos de competencia, mejores condiciones de trabajo, acceso a tierras y créditos a personas vulnerables con el fin de ampliar la clase media romana y dar plenitud de derechos a los pueblos conquistados. Aunque muchos quisieran reformar el sistema republicano para hacerlo más digno, las élites óptimes lo impedían en el Congreso, usando el asesinato político o con las armas, como ocurrió en la Guerra Social, donde los pueblos aliados a Roma se rebelaron para exigir sus derechos prometidos. Ahí ocupamos todos los piratas que se reúnan ahorita rápido a las 3, porque vamos a ir a hacer una matazón de linces, porque nos tienen como locos. Ocupo a las 3 aquí a toda la chusma. Vámonos, a un tiroteo como loco aquí, pase, respeta. Va. Juan Quiroco Anen, it's un 7. Respetos a los linces ahí por su trabajo. Todo fue un error. 1, 2, le saco el arroz. Quiero mucho en su trabajo, mi amor. Discúlpenme ahí si he hecho un daño. 3, 4, el 20. No me quiebro. No me quiebren, por favor. Eso está al lince 20. Al lince 20 que no me quiebre, dígale. Al 12-20 que no me quiebre. Y a la patrulla también. Ah, bueno. En ese contexto tan crudo y polarizante llega Julio César al poder en el 63 a.C. La Segunda República Costarricense fue fundada por José María Figueres Ferrer tras ganar la guerra civil contra la Alianza Social Conservadora del gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y el líder comunista Manuel Mora Valverde, que habían anulado las elecciones de 1948 por fraude, ya que Calderón, que deseaba volver al poder, perdió contra el liberal Otilio Ulate y el médico no era un buen perdedor. Figueres gobernó como un dictador durante 18 meses para hacer una reingeniería del Estado e introdujo a Costa Rica en un sistema de economía mixta keynesiana con un gobierno grande y paternalista para supuestamente ayudar a la gente. Durante los primeros años del proyecto País del PLN, la evolución política del movimiento guerrillero de Liberación Nacional, con el que Figueres, padre, ganó la guerra del 48,
El pueblo los apoyaba porque sus políticas dieron bienestar por algún tiempo, ya que en los años dorados del capitalismo socialdemócrata, además del temor de que la derecha calderonista volviera al poder después de ser proscritos y vivir exiliados en México, y que lo hicieran con resentimiento social y represión. Si tienes a tus abuelos vivos, ellos pueden contarte de cómo la sociedad tica era tan pacífica por temor a otra guerra civil, que incluso Figueres decía de forma sarcástica que gobernar Costa Rica era muy fácil, porque aquí todo el mundo estaba domesticado. Niéguemelo. Pero con el paso del tiempo, la bonanza keynesiana se convirtió en una pesadilla, y como si los políticos costarricenses jugaran papita caliente, la bomba económica le explotó a Rodrigo Carazo, que para ironía de la vida era un economista con ideas muy izquierdistas, que incluso Don Pepe, fundador del PLN, que se declaraba partidario de la justicia social, veía a Carazo como un añejo que necesitaba baño por tanto olor a chancleta. Carazo había salido del PLN, pero el segundo chiste es que llegó al poder en una coalición conservadora, y la tercera broma fue en que en su gobierno, en un acto de irracionalidad, se peleó con el Banco Mundial y el FMI, ya que eso le dijeron que nadie podía prosperar gastando más de lo que se gana. Después de la hiperinflación de 1981, las elecciones de 1982 las gana el PLN con Luis Alberto Monge, que a pesar de ser zurdo, sí estaba dispuesto a salvar la economía costarricense siguiendo las recetas del FMI, y con él empezó el ajuste de la motosierra neoliberal. Durante algunos años, por primera vez, los políticos costarricenses comprendieron la importancia de reducir el Estado, pero lo hicieron a regañadientes y sin convicción, porque apenas se salió la crisis económica, e hicieron una liberalización económica a medias. Los tres partidos tradicionales como el PLN, el PUS y el hijo de ellos, el PAC, volvieron a crear instituciones públicas, porque en la actualidad el país cuenta con más de 300 instituciones, y con ello una enorme burocracia que hace emprender un calvario. El modelo económico de Costa Rica es un Frankenstein entre liberalización, proteccionismo y estado social del derroche, que por malas decisiones de los políticos estuvo a punto de caer en el impago de la deuda en el gobierno de Carlos Alvarado. Además de que los problemas sociales como la desigualdad, una cuarta parte de la población en pobreza y la penetración del crimen organizado ayudado por las élites. En ese contexto llega Rodrigo Chávez al poder. Desde el comienzo, el sistema político que recibe a ambos caudillos, a pesar de estar en decadencia, hace todo lo posible por resistirse al cambio necesario para llegar a la prosperidad. Por lo que ambos, aparte de comerse la bronca por salvar la patria, deberán luchar por tener una narrativa a su favor. ¿Qué hizo César para convencer al pueblo de que él estaba trabajando por su bienestar? Debido a las acusaciones en su contra hechas por los Optimates, Julio César funda las Actas Diurnas, un mecanismo donde el gobierno informa al pueblo de las políticas públicas que irá a realizar, los proyectos de ley discutidos en el Congreso, las sentencias judiciales, con el fin de que la ciudadanía esté informada. Se colocaba en tablillas en el Foro Romano para que todos pudieran leerlas, pero como no todos pudieron ir a la escuela, había un esclavo que proclamaba las noticias, y es ahí donde nacen los pregoneros. Las actas eran escritas por unos esclavos cultos llamados diurnos, que fueron los primeros periodistas de la historia, y con el paso del tiempo no solo se publicaban información relacionada con política, sino también hechos de la vida social como nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, fiestas, y también tenían una sección cultural y deportiva donde se conocían obras de teatro y el progreso de las batallas de gladiadores. No estoy de acuerdo con esto. Muy buenas tardes, amigos de su resumen deportivo romano. Sextus Africanus y un servidor, Numerius Publius, les damos la bienvenida a la presente edición. Sextus. Gracias, Nume. Hoy es domingo 26 de marzo del año 46 a.C. y les traemos lo más relevante en la jornada deportiva de este fin de semana.
Empezamos con el torneo de gladiadores en donde Appius y Marcus se enfrentaron en una encarnizada lucha. Ambos gladiadores dijeron que dentro del campo de batalla son rivales a muerte, pero fuera de él son grandes amigos e incluso se ayudan a enjabonarse mutuamente dentro de las luchas con mucho cariño. Así es, y en las carreras de carruajes imperiales le fue adjudicado erróneamente el triunfo a Cicerón cuando fue claramente Julio César, todos lo vimos, fue Julio César quien atravesó en primer lugar la meta. Sin embargo, después de la carrera el juez rectificó su decisión, le entregó el trofeo a Julio César, aduciendo que hay que darle al César lo que es del César. Y en Para llevar las noticias a todos los territorios de Roma, había copistas que ponían en papiro la información y las vendían a un módico precio accesible para que cualquiera que supiera leer. Con este mecanismo, Julio César informó de sus logros al pueblo, como la construcción de obra pública, la ruta del trigo, donde por medio de la apreciación del denario, los granos básicos se hicieron más baratos, la reforma de la política de combate a la pobreza, priorizando que el dinero llegue a los que más lo necesitan sin desperdiciarlo, las nuevas leyes agrarias para dar acceso a tierras a campesinos pobres y militares retirados, el alivio financiero para las deudas de los pobres, la atracción de nuevas inversiones privadas en regiones alejadas y por supuesto el endurecimiento de las leyes que castigan los delitos contra la vida y la propiedad privada, que empezarían a darle a Julio César sus primeros apoyos en las masas, a pesar de las acusaciones de los Optimates de hacer propaganda. Tulio, hoy día no ha habido ningún robo, ningún crimen, ninguna injusticia, ninguna guerra. ¿No te alegra como ser humano? ¡Claro que no! Esto es un noticiero, ¿escuchaste? ¡Un noticiero! ¡Vivimos de la desgracia ajena! ¿Qué quieres? ¿Que me quede mirando a la gente por media hora? Por su parte, Rodrigo Chávez, para contrarrestar la opinión negativa causada por la prensa canalla, empezó a utilizar las conferencias de prensa semanales a través de transmisiones en redes sociales como YouTube, donde informa sobre los avances que hace su gobierno y atiende a los periodistas. En ellas ha anunciado la reducción de la pobreza al 23%, donde le dejó el PAC al 18% en 2024. La reducción de la inflación a números negativos, el avance de obra pública, el reconocimiento internacional en materia económica como el término de economía jaguar, la eliminación de 146 trabas absurdas para el sector privado, la ampliación del crédito para pymes y pequeños agricultores, el ascenso de Costa Rica al sector de economía de alto ingreso del mundo, pero también para señalar a los culpables del fracaso de algunas de sus propuestas, como la ley jaguar, el sabotaje a proyectos de mano dura o las leyes de jornadas 4x3 por parte de la izquierda del Frente Amplio. En esas conferencias de prensa, el presidente Chávez utiliza su afilado y oscuro sentido del humor para burlarse de las ocurrencias en forma de preguntas que hacen algunos periodistas que parecen que sacaron su título de una caja de cereal. Aquí tienes un ejemplo. Está promocionando un tratado de libre comercio con el Estado terrorista y genocida de Israel. ¿Cómo lo van a promover ustedes sabiendo que hay toda esta situación que se está viviendo en Gaza con este tipo de gobierno? Usted nunca me deja de entretener, señor Mantilla, con todo respeto. Está promoviendo un tratado de libre comercio con el Estado terrorista y genocida de Israel, donde se comen a los niños, donde papá, ¿y cómo va a firmar eso? ¿Sabe qué? Lo voy a firmar con este lapicero si me toca a mí. Muchas gracias. Su otra consulta. Periodistas como el señor Mantilla, que parecen casi gárgaras con la chela propaganda antisemita de Hamas, solo dejan ver la falta de profundidad de los periodistas canallas, porque el conflicto en Oriente Medio no es tan simple como un partido de fútbol. Es de conocimiento público que el pueblo palestino detesta al pueblo judío mucho antes de 2023, incluso antes de 1948, cuando se fundó el moderno Estado de Israel, el tercer Estado judío después del reino antiguo de Israel fundado por Saúl y el reino asmoneo de Judea por los macabeos. Los palestinos descienden de los filisteos, uno de los pueblos del mar, y como ya he contado en otros videos, desde la época de Sansón hacen incursiones para atormentar a Israel, hasta que el rey David les puso un estate quieto y varios milenios más tarde
Los árabes palestinos invadieron la tierra ancestral judía después de que la declaración de independencia en 1948, por lo que hubo una guerra que la nación hebrea ganó y muchos de ellos se fueron como malos perdedores, mientras que otros árabes que sí quisieron quedarse obtuvieron la nacionalidad israelí con sus respectivos derechos. A pesar de que la guerra en Gaza ha sido muy cruda, no hay intenciones genocidas, porque si Israel hubiera querido, en 3 días de bombardeo se hubiera encargado a toda la franja. Y si nos vamos al tema comercial, por el cual ese periodista hizo la acusación contra el presidente Chávez, Israel y Palestina tienen tratados comerciales entre ellos y con otros países, por lo que si hubieran sanciones económicas, los hijos de Goliat serían los primeros afectados. Después de esta aclaración, volvamos al tema que nos compete. Julio César no solo usó las actas como forma de informar y contrarrestar la continua difamación por parte de la oposición, sino que también escribió y documentó en libros sus participaciones en las guerras que hizo para defender a Roma, ya sea las incursiones de los pueblos celtas en la Galia o en la guerra civil posterior a la campaña en las tierras de Asterix. Vamos por partes. Según Julio César, la Galia se divide en 3 partes, una habitada por los belgas, otra por los aquitanos y la tercera por los que se llaman celtas y la nuestra galos. Todos ellos difieren entre sí en lengua, costumbres y leyes. Los galos están separados de los aquitanos por el río Carona y de los belgas por el Marne y el Sena. Los más valientes de todos son los belgas, porque viven muy lejos del esplendor y del refinamiento de nuestra provincia, y los comerciantes rara vez llegan allí con cosas que puedan debilitar sus ánimos, y porque están cerca de los germanos y viven al otro lado del Rin, con quienes libran una guerra constante. Los belgas pertenecen a la actual Bélgica, mientras que los aquitanos y celtas vivían en Francia y los germanos son los ancestros de los alemanes. Pero ¿por qué Julio César se fue a la guerra? Dejemos que él mismo lo cuente. Entre los helvecios, Orgetorix era sin duda el más noble y rico. Cuando Marco Mesala y Marco Pisón eran cónsules impulsados por su ambición de reinar, se ganó el apoyo de la nobleza y convenció al pueblo de abandonar su país con todo lo que poseía, alegando que les era muy fácil, gracias a su superioridad en fuerza, dominar toda la Galia. No les costó mucho persuadirlos, pues los helvecios, debido a su situación, estaban cercados por todos lados. Por un lado por el Rin, un río muy ancho y profundo que separa el territorio helvético de Germania. Por el otro por los altísimos montes del Jura, que los separan de los secuanos. Y por el tercero, por el lago alemán y el Ródano, que dividen las fronteras entre nuestra provincia y los helvecios. Por ello tienen menos libertad para saquear y menos facilidad para hacer la guerra a sus vecinos. Una gran lástima para un pueblo tan belicoso. Además, para una población tan grande y dada la reputación de sus hazañas militares y su valor, el área de 240 millas de largo y 180 millas de ancho parecía estrecha. ¿Quiénes eran los helvecios? Los helvecios eran los antepasados de Heidi en la antigüedad, ya que vivían en Suiza, y antes de que descubrieran las bondades del capitalismo y los referendos con chocolate, se dedicaban a la agricultura y ganadería además de saquear. Y es por eso que la migración de los helvecios produjo temor en Roma, porque ya los conocían por las mañas, como cierto personaje verde y blanco que huyó al país de los helvecios por miedo de que se le destapara el tamal. Hola amigas y amigos, les saluda José María. Me vine a Suiza específicamente la semana pasada con la única razón de conocer al abuelo de Heidi y a Clarita. Pero bueno, al final de cuentas me traje por cualquier cosa una serie de tamales para que no me falten aquí en Suiza. Los dejo, y si ustedes creen que la otra semana estaré allá en Costa Rica, mírala, así se paran las loras. ¡Ah! Veamos lo que hizo César al enterarse de esto. Cuando César supo que pretendían atravesar nuestra provincia, abandonó Roma rápidamente y tras marchas forzadas hacia la Galia transalpina, se instaló en Ginebra. Ordenó entonces a toda la provincia que le proporcionara el mayor número de tropas posible,
ya que solo había una legión en la Galia Transalpina. Ordenó cortar el puente cerca de Ginebra. Al enterarse los helvecios de su llegada, le enviaron inmediatamente embajadores de parte de las personas más distinguidas de su nación, entre quienes se encontraban Numeo y Herodocio, proponiendo que, dado a que su intención era atravesar la provincia sin causar daño a nadie, y dado que no había otra ruta, le pidieron que la llevara a cabo. César no lo consideró conveniente, recordando el ataque de los helvecios cuando mataron al cónsul Lucio Casio, derrotaron a su ejército y lo obligaron a pasar bajo el yugo. Tampoco creía que hombres de tan mal corazón, al permitirles el libre paso por la provincia, se estuvieran de hacer daño. Sin embargo, para dar a las milicias provinciales la oportunidad de reunirse, respondió a los enviados que se tomaría tiempo para pensarlo. Si lo deseaban, podían regresar a buscar respuesta el 13 de abril. La caja, mírenla, lo que está defendiendo son los intereses del sindicato que representa. Se puede notar que César, a pesar de haber escrito el libro Comentarios de las guerras de las Galias, no habla en primera persona, sino que simula ser otra persona para dar la apariencia de objetividad. Quiere decir que todo el cuento es propaganda oficialista y, como dirían los antigüenos, se acertará. Obviamente no, ya que historiadores posteriores pudieron confirmar que mucho de lo que narra César pasó en verdad, pero sí le gustaba rajar con sus logros, por lo que, de haber existido el Tribunal Supremo de la República Romana, hubieran censurado el libro para garantizar, según ellos, la imparcialidad en tiempos de elección de cónsules, mientras que los Optimes, los antepasados en toga del PLN, hablarían en su contra la libre, porque todo es cíclico. Volvamos a Rodrigo Chávez. Aunque el caudillo jaguar no ha peleado en ninguna guerra militar porque Costa Rica no posee ejército, sí ha tomado acciones estratégicas con armas en contra del crimen organizado por medio de la policía, y a pesar de los esfuerzos en su contra por parte de la oposición que lo acusa de ser facilitador del narco sin pruebas, Costa Rica exporta menos droga gracias a las negociaciones entre el gobierno y Estados Unidos, país que le regaló los escáneres antidroga, después de que la Contralora se expusiera y se ha reducido levemente los homicidios. Tal esfuerzo es así que ha sido reconocido internacionalmente como un luchador contra la mafia transnacional, teniendo el apoyo de Trump, la ministra de Seguridad estadounidense Kristi Noem y la DEA, que se dio una vuelta por Costa Rica y le metió varios sustos a la clase política tradicional cuando arrestaron al ex magistrado supuestamente vinculado al narco Celso Gamboa, ya que en el momento que se abra el celular se sabrá que políticos corruptos lo protegieron y que tendrán que pagarse unas vacaciones forzadas sin retorno en Estados Unidos con él, gracias a la reforma constitucional impulsada por Pilar Cisneros, que permite extraditar nacionales que cometan delitos relacionados con el tráfico de sustancias mágicas prohibidas y de perturbar al pueblo con actos terroristas. Dejando de lado a Chávez, sepamos cómo le fue a Julio César en la guerra de las Galias. César usó sus legiones para contrarrestar a los helvecios que venían saqueando los territorios de Edos y Secuanos, porque ellos le pidieron ayuda, por lo que tomó la espada y derrotó a los helvecios en la batalla de Ladar. Tras la batalla, los romanos hicieron en una sesión de Art Attack un puente sobre Ladar para darles fajazos en las nalgas a los demás helvecios. Estos enviaron una embajada liderada por Divicón, pero las negociaciones fracasaron por su gran hocicón. Los romanos continuaron con su persecución al estilo de Rápidos y Furiosos durante 15 días más, hasta que tuvieron problemas de suministros. Aparentemente, Dumnorix estaba haciendo todo lo posible por retrasar la llegada de alimentos y medicinas, ya que es bien sabido que uno no puede pelear sin unas buenas galletas, por lo que los romanos abandonaron la persecución y se dirigieron hacia la fortaleza Eva de Bibracte. La suerte les volvió a sonreír a los helvecios y ellos comenzaron a perseguir a los romanos, acosando a su retaguardia. César aprovechó una colina cercana para plantar batalla y las legiones romanas se detuvieron para enfrentarse a sus enemigos hasta que se hicieron chacota y se rindieron. ¿Qué te pasa, Carlos? Pues dejen de estorbar. Cada vez que te da hambre te pones como nena. Eso no es lo que piensa tu novia. A ver ya, Carlos. Cómete un Snickers. ¿Mejor? Mejor. No eres tú cuando tienes hambre. Snickers.
Tras la victoriosa campaña, varios padres de la patria gala de casi todas las tribus acudieron a tomarse unas birritas con César porque no fue una guerra de romanos contra galos ni nada similar a una lucha de clases como dice tu profesor Rogue y Arlantín, porque al igual que la conquista de América, Roma no poseía las suficientes tropas con sangre italiana para realizar dicha empresa, y contrataron capital humano de varias tribus galas que se les unieron con la promesa de un buen salario y una buena tierra al terminar su servicio militar. En esta reunión cervecera, los delegados se quejaron de que, debido a las broncas entre los edus y los avernos, estos últimos les habían dado un jornalito a un gran número de mercenarios germánicos. Los guerreros hambriados, liderados por Ariovisto, rey de los huevos, rompehuevos, habían traicionado a los avernos y secuestraron a varios de los hijos de los aristócratas galos. Además, habían ganado distintas batallas y recibido muchos refuerzos, con lo que la situación estaba en modo de que se despichó Tere. Entonces César mandó mensajeros a Ariovisto proponiendo una reunión para hablar de las varas en calma, pero Ariovisto se emperró en decir no, diciendo que no confiaba en César y que era muy costoso trasladar a su ejército al sur. César respondió diciéndole que se está inventando excusas baratas y que entonces él pasaría a ser su peor pesadilla, debido a las cochinadas que le ha provocado a los aliados de Roma y haberse negado a realizar un podcast presencial con sus aliados, cuya alianza tanto él había pedido. Soy Luis Barquero y yo quiero meterme unos pichazos hoy sábado con un hijo de puta, romperme los hocicos, que me lo maje o se lo majo. ¿Sabes qué, papi? Tras fracasar en la mesa de negocios, César ubicó sus legiones en dos campamentos, uno de los cuales fue atacado sin éxito por la caballería de Ariovisto, el poco listo, mientras se construían y se instalaban las tropas. César preguntó a los prisioneros por qué Ariovisto no atacaba el campamento central con todo su ejército, y ellos respondieron que era porque sus creencias espirituales no les permitían dar machetazos antes de la luna llena. César se frotó las manos y, aprovechando la desventaja de los germanos, César marchó con sus legiones hacia el campamento enemigo, consiguiendo su flanco izquierdo imponerse con la velocidad de quitarse una avispa guitarrera del trasero, mientras que el flanco derecho, en su cambio, hubo de ser reforzado para poder quedarse con la victoria. Cuando supieron el resultado de la batalla al otro lado del ring, los suevos desistieron de cruzar el río y seguir conquistando la Galia. ¡Qué extraño! Siento un cosquilleo en el trasero. ¡Ah! Y ahora vas a sentir otra cosa en el trasero. Ya vimos las primeras victorias de Julio César en la guerra de las Galias. Veamos qué hizo Rodrigo Chávez en su guerra narrativa contra la oposición. Al igual que Julio César, Rodrigo Chávez dividió la oposición por medio de alianzas temporales y del uso de la narrativa en sus conferencias de prensa y publicaciones en las redes sociales. En el segundo episodio de esta serie vimos cómo para aprobar algunos de sus proyectos de ley hizo alianzas con el PUS, el PLP y Nueva República, partidos políticos con ideas de derecha en lo económico y social, pero por juegos políticos e intereses personales de los líderes de la oposición aliada, el presidente Chávez salió ganando mientras que ellos perdieron apoyo, sin las comparaciones de Craso con el PLP y de Nueva República y la unidad con Pompeyo Magno. Pero Chávez también dividió a los opositores de línea izquierdistas como el PRN, el PAC y el Frente Amplio, tal como hizo César con los galos. Los partidos políticos costarricenses de línea socialdemócrata, progresista y comunista, más las tres ovejas negras del PLP, la diputada Johanna Bando y Cinta Córdoba, conocidas como las hermanas de Guagüey, y la obsesionada odiada del presidente Katia Cambreno, intentaron crear una coalición política con una agenda común llamada Agenda Viva, para participar en las elecciones, pero esta coalición nació muerta porque se arcó con el cordón umbilical y no duró ni 2 meses de 2025. La convención del PN le dio el puesto embarcador político electoral a Álvaro Ramos en un proceso interno donde ganó con el apoyo masivo del 81% de los pericos, porque era el ungido de las élites y con acusaciones de fraude. Pero en lo que va a la campaña política adelantada, ni siquiera los propios direccionistas le respetan su liderazgo.
porque las familias que controlan al PLN son las que realmente mandan, lo que genera la impresión negativa de que llegar al poder será un títere. Doña Laura, ¿está de acuerdo con la minería a cielo abierto? Sí. Sí. ¿Y con seguir importando el arroz y los frijoles? Sí. Sí. ¿Debe renunciar la nueva defensora de los habitantes? No. Doña Laura, ¿usted para dónde va? ¿De dónde venimos? Adelante, adelante. Después de que se rompió la agenda viva, el PAC postuló a Claudia Robles como precandidata, pero con excepción de algunos medios ansiosos por la pauta estatal, su popularidad no ha despegado lo suficiente como para ganar las elecciones, ya que ella y Carlos Alvarado hicieron sus propios méritos para ser justamente rechazados por el pueblo. Por su parte, los comunistas del Frente Amplio llevan a Ariel Robles, al congresista que le gusta el pasto mágico dicho por el mismo candidato, porque Villalta, su aspirante eterno, al estar en jaque la doble postulación, no quiere perder su negocio de ser diputado en una fracción unipersonal, y mucho menos desde que la impopularidad de la agrupación socialista está en máximos, por sus ocurrencias totalitarias y con disputas entre sí. Al final la oposición está dividida y con el sistema actual de elección de diputaciones es probable que en las provincias alejadas el movimiento Jacobo Rodrigo Chávez puede agarrar la totalidad de los diputados, dejando así a los antigobiernos destruidos. Estoy rodeado de tontos. Volvamos a Julio César y su guerra de las Galias. Después de derrotar a los suevos y los belgas, Julio César decidió intentar conquistar a los britanos sin mucho éxito, porque hasta a uno de los mejores generales se le puede salir una pifia, pero con gran parte de las Galias conquistadas empezaría la romanización del territorio. Pero a pesar de esto, la guerra de las Galias no había terminado, porque uno de los líderes galos más famosos de la historia se rebeló contra César, y estamos hablando de Vercingetorix. Vercingetorix, cacique de la tribu gala de los Avernos, unió a los padres de los franceses para terminar con las conquistas romanas, pero no usó estrategias militares legales en las reglas de la guerra, porque donde iba con sus tropas aplicó la estrategia de tierra arrasada, quemando todo a su paso en vez de batallas directas. También usó a mujeres y niños como escudos humanos, y debido a eso, las batallas de Julio César con los galos eran muy crudas, e incluso la oposición romana Optimate acusó a César de genocida, en una forma primitiva del término. A Julio César le costó mucho vencer a Vercingetorix, pero en la batalla de Alesia, el caudillo romano lo sitió durante 40 días, y al final él rindió después de perder a sus hombres por el hambre. Después de 8 largos años, Julio César conquistó la Galia y se disponía a volver, pero en Roma César estaba siendo acusado de carnicero humano, de usar la guerra para enriquecerse personalmente y de querer terminar con la democracia, por lo que, de regresar, el Senado iba a arrestarlo y llevarlo a prisión, por lo que aquí decide ir a otra guerra, pero esta sería civil, de romanos contra romanos, que después de 3 años Julio César les alzó con la victoria y con una reconfiguración distinta del escenario político. Como dijo ese insigne jugador argentino, leyenda del fútbol, chúpenla y sigan chupándola. Volvamos a Chávez otra vez. Ya sabemos que el actual presidente de Costa Rica ha destruido a nivel narrativo a la oposición legislativa, pero vamos a hablar de la guerra judicial entre Rodrigo Chávez y los jueces y magistrados aliados del PRN y el FA. Debido a la alta popularidad del presidente y sus logros concretos como reducción de la pobreza a mínimos históricos, el nivel más alto de atracción de inversión extranjera en los últimos años, con el condicionante de llevar empresas a zonas alejadas del gran área metropolitana, la progresiva desregulación de la actividad económica y la ampliación del crédito a los agricultores y emprendedores, inflación negativa, reducción de la deuda pública y otros más, los opositores que tienen a Rodrigo Chávez en el Poder Judicial y en el Tribunal Supremo de Elecciones han buscado usar la ley para traerse abajo varias políticas como la ruta del arroz, la eliminación de tarifas mínimas de servicios profesionales, la apertura en las importaciones de aguacate, de lo que era la ley Jaguar para agilizar el desarrollo nacional, entre otras. Por la gran puta, déjeme trabajar.
Por su parte, la oposición lo ha denunciado en causas absurdas como ser líder de un grupo criminal de desinformación, de recibir elogios de parte del crimen organizado, de vigilancia política, de persecutor de la prensa independiente, entre otras, siendo desestimadas una buena parte de ellas porque no hay pruebas, lo que demuestra que la oposición ha perdido la guerra en la narrativa y como el fallido referéndum, el momento equivalente al pasar el Rubicón de Rodrigo Chávez, lo lleva a dirigir la narrativa en favor de una reelección de su proyecto político, pero con una asesora con ideas en común, pero con su propia voz, que es Laura Fernández, que si todo sale bien podría ser la nueva Augusta y la primera presidenta de la Tercera República de Costa Rica en 2026. Como sabrán, Julio César fue asesinado en el 44 a.C., por lo que las élites defensoras del decadente status quo, los mismos de siempre, al ver que perdieron la narrativa ante la sociedad romana y las legiones militares que amaban a César, manipularon a una de las figuras cercanas a César, quien era Marco Junio Bruto, del que ya hablé en el iceberg de la antigua Roma, y a pesar de que el caudillo romano más grande de la historia murió, su legado sobrevive en la memoria de Occidente e inspira a otros líderes disruptivos a comerse la bronca por la libertad y el bienestar del pueblo. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.